Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Desde el complejo tenístico de la ciudad de Valledupar, estamos presentándoles ADUCESAR Somos Todos, un programa de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. Estos serán algunos de los temas que estaremos ampliando en esta emisión. Y ahora, la nota editorial. El informe ejecutivo es presentado por el presidente de ADUCESAR, Manuel Villalba Mozo. Muy buenos días, don Santiago. Un fraterno saludo para todos los trabajadores de la educación, en especial para el magisterio del Cesar. Hoy ratificamos la posición que ha venido asumiendo FECODE y ADUCESAR frente al tema de la jornada única en el país. Hemos manifestado en varias ocasiones, le hemos expresado a nuestros amigos rectores y a nuestros docentes que ADUCESAR rechaza la forma como el gobierno ha querido imponer este modelo de jornada única sin existir las condiciones, sin pensar en el estudiante, sin pensar en el padre de familia, sin pensar en el docente, y sigue en ese afán desaforado de imponer un modelo pedagógico al cual le creemos que puede traer mejoría en la calidad de educación, pero siempre y cuando existan las condiciones necesarias. Además, rechazamos la política sucia que el gobierno ha venido haciendo frente al marco de la jornada única, donde quiere desconocer el derecho de igualdad que le asiste a todas las personas de nuestro país y solamente quiere direccionar algunos beneficios para las instituciones que implementen este modelo pedagógico, y eso lo denunciamos y no estamos de acuerdo con esa actitud del gobierno. Por otro lado, le manifestamos a todo el magisterio que hoy nos asiste una gran preocupación frente a la dilación y a la paquidermia que el gobierno ha mostrado en el cumplimiento de los acuerdos pactados el 16 de junio, después de finalizado ese gran paro nacional del magisterio colombiano. Esos acuerdos quedaron allí a unos tiempos perentorios establecidos en los mismos, y hoy vemos cómo el gobierno hace caso omiso a esas disposiciones que quedaron establecidas. Por lo tanto, denunciamos esa actitud del gobierno y le exigimos que cumpla al magisterio colombiano. De lo contrario, nos va a ver nuevamente en actitudes y acciones sindicales para exigirle el cumplimiento de esos acuerdos, lo cual alertamos a todo el magisterio para que entre todos volvamos a unificar la fuerza y logremos que esos acuerdos se materialicen de manera favorable para el magisterio. Por lo tanto, el gobierno ha hecho y ha expedido normas unilaterales que atentan contra la estabilidad y la unidad magisterial. Por eso denunciamos lo establecido en el decreto 1421, como lo ha expresado nuestra federación, por la actitud del gobierno que busca es rayar en la división del magisterio colombiano. Vamos a estar esta semana en Junta Nacional el próximo 28 de septiembre, donde se va a definir qué actividad sindical va a desarrollar FECODE para el 12 de octubre, donde ya la Central Unitaria de Trabajadores CUT convoca a un paro nacional de 24 horas a los trabajadores estatales. De seguir empecinado el gobierno en esa actitud, el magisterio se verá también abocado a participar de ese paro nacional para exigirle el cumplimiento de los acuerdos. Compañeros docentes, seguimos muy pendientes del proceso licitatorio de la salud, que es un tema que preocupa, que hoy vuelve a tomar el cauce, pero que está allí amenazado por una serie de tutelas que están allí impetradas y que queremos que ojalá se resuelvan para el bien
del magisterio y se pueda dar por fin este proceso licitatorio, llegue a su feliz término y se pueda adjudicar el nuevo contrato y podamos empezar a gozar de una atención digna para el magisterio y su núcleo familiar. Muchas gracias y feliz fin de semana. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Tomás Bedel Benjumea, vicepresidente de ADUCESAR. Un saludo fraternal a todas las personas que sintonizan nuestro programa ADUCESAR Somos Todos, en especial a los docentes de Valledupar y del departamento del Cesar. El tema al que me voy a referir en el programa de hoy tiene que ver con la prima de antigüedad del municipio de Valledupar. Ante la grave medida del Ministerio de Educación, amparado en el concepto del Consejo de Estado de suspender el pago de las primas extralegales a los docentes de dos entidades territoriales, ha correspondido a FECODE y los sindicatos filiales, entre ellos ADUCESAR, a analizar, organizar y coordinar un quehacer de carácter jurídico, político y sindical que permita implementar un plan de acción hacia la recuperación de estos derechos o a mantenerlos, como es el caso de la prima de antigüedad del municipio de Valledupar. En correspondencia con lo anterior, en la ciudad de Bogotá, el 13 de septiembre del año en curso, convocado por FECODE, se realizó un encuentro de sindicatos filiales afectados por la suspensión del pago de las primas extralegales en sus respectivas regiones. El evento se inició con la intervención del presidente y el secretario de FECODE. Seguidamente presentaron un informe sucinto los delegados de los sindicatos presentes respecto a las particularidades de las primas extralegales de su región. Luego vinieron las exposiciones de los tres abogados invitados para disertar sobre el tema: el doctor Jorge Humberto Valero, Giovanni López y César Manrique. Dentro de lo expresado se volvió a mencionar argumentos jurídicos en plena vigencia que fueron considerados y dados a conocer anteriormente. Se afirmó que el concepto del Consejo de Estado no es obligatorio o vinculante, ni tampoco en su argumentación se tuvo en cuenta la legislación especial del sector educativo. Igualmente, el Consejo de Estado respondió la consulta conforme a las preguntas formuladas por el gobierno, que pretendía, y como en efecto se dio, una respuesta sesgada y favorable a sus intereses. Y por eso se debe seguir en la búsqueda de un nuevo concepto que modifique al anterior y beneficie a los maestros. Se ratificó que cada prima extralegal tiene una connotación particular y especial, que debido a esto no viene al caso plantear una estrategia de carácter general o nacional para asumir su defensa. Por lo tanto, en cada entidad territorial, el sindicato de docentes, de manera autónoma, debe elaborar un plan de acción y apropiarse de liderar la reclamación de este derecho por la vía legal que considere pertinente. En este sentido, se recomendó evitar que en los docentes prolifere el desespero, den crédito a la desinformación y realicen acciones individuales que conlleven a terminar dando palos de ciego en desmedro de la probabilidad de éxito que pudiera lograrse, contrario a que la reclamación se haga conjuntamente, siguiendo la directriz de la organización sindical, con el abogado idóneo, utilizando las herramientas legales apropiadas y en el momento preciso. También se concluyó en buscar una audiencia con el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, y el Viceprocurador Juan Carlos Cortés González, con el objeto de acordar una mesa técnica y en ella abordar el tratamiento y estrategias para rescatar el derecho a las primas regionales. Además de esto, se deben preparar las condiciones para organizar una jornada de movilización reclamando el reconocimiento y pago de las primas extralegales. De otra parte, recordemos que la Secretaría de Educación del municipio de Valledupar, el 2 de agosto del año en curso, en carta dirigida al Ministerio de Educación Nacional, manifestó, entre otras cosas, que no es viable que la entidad territorial
decida de manera unilateral suspender el pago de la prima de antigüedad, considerando que estarían incurriendo en el delito penal de fraude a resolución judicial. En la respuesta que emite el 7 de septiembre de 2017, el Ministerio de Educación Nacional reitera lo manifestado en el oficio del 7 de julio de 2017, en el sentido que no es posible la cancelación de primas extralegales con recurso del Sistema General de Participaciones sin amparo legal y constitucional, que sin olvidar la responsabilidad disciplinaria y penal que esto puede acarrear, el concepto del Consejo de Estado no será tenido en cuenta en la proyección de costos de la vigencia actual, y terminan abriendo el espacio a la realización de una mesa técnica para el 22 de septiembre de 2017 en la ciudad de Bogotá, con el propósito de desarrollar la discusión de este tema, la cual fue aplazada para el próximo 29 de septiembre a causa del paro de los pilotos de la empresa Avianca. La lectura de lo anterior es que por ahora, o por lo menos durante este año, el gobierno nacional va a seguir girando los recursos y en consecuencia el municipio de Valledupar continuará cancelando la prima de antigüedad a los docentes y el personal administrativo a su cargo, que como venimos diciendo, estratégicamente hay que esperar, sin dormir en los laureles, a ver qué pasa en adelante, y de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos así procederemos. En ese sentido, insistimos en que no debemos apresurarnos para no generar anarquía. No hay que escuchar y hacerles caso a personas que actuando irresponsablemente quieren pescar en río revuelto, pensando en sus intereses personales y en ningún momento en los del gremio. Incitan a los maestros a correr a demandar cuando aún continuamos manteniendo el derecho y el pago de este monumento. Por eso reiteramos que la Junta Directiva de UCESAR va a continuar trabajando en procura de la preservación de la prima de antigüedad y, si llegase a ocurrir la interrupción de la cancelación de esta, oportunamente estaremos dando a conocer la directriz a seguir. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Este es el complejo tenístico de la ciudad de Valledupar, uno de los mejores íconos que tiene este municipio y que merece ser conocido por todos los colombianos. ¿Qué pasa en FECODE? Este es el resumen que hace Ricardo Avendaño Pedroso. En cuanto al evento que ha organizado la Federación Colombiana de Educadores FECODE, en cuanto al Sistema General de Participación en el Hotel Tequendama Salón Rojo, están invitados todos los actores que tienen que ver con estos de los recursos que se deben aprobar y establecer en el Sistema General de Participaciones. Están invitados los gobernadores, están invitados los alcaldes, están invitados los asambleístas, están invitados los concejales y el Congreso de la República, claro está, el Ministerio de Hacienda y todos aquellos actores que hoy tienen que ver con estos rubros, que no solamente son para educación. El gobierno nacional, a través del ministerio, tiene la firme intención de desconocer a los demás actores diferentes del magisterio, y por eso le estamos haciendo un llamado fraterno y combativo, claro está, a todos aquellos que se sientan implicados en cuanto a los recursos que se obtienen para salud, educación, agua potable, saneamiento básico. Porque no es el acuerdo nada más de FECODE firmado el 16 de julio. Los que estamos implicados o inmersos en esta reforma a la Constitución Nacional que necesitamos que se realice y que se lleve a cabo como tiene que ser. Por eso estos actores deben participar con nosotros. El pueblo colombiano tiene que saber lo que la Federación Colombiana está negociando con el gobierno nacional frente a esa reforma estatutaria. A esa reforma constitucional. Porque hoy, tanto los recursos para educación como para salud, como para agua potable, como para saneamiento básico,
tienen un desfase en el tiempo y en el espacio. Hasta tal punto que somos el país más equitativo de Sudamérica y prácticamente uno de los últimos del mundo en cuanto a recursos para la inversión social. Por eso es importante que todos estos actores asuman la responsabilidad que le corresponda en cuanto a ir a pelear con nosotros, con el pueblo colombiano, los recursos suficientes y necesarios para prestar estos servicios que son un bien para la sociedad colombiana. Profesor Ricardo Avendaño, la salud es uno de los problemas álgidos del magisterio. ¿Cuándo se adjudica el nuevo contrato? A ver, Santiago, creo que con respecto a esta pregunta lo pones a uno en una situación bastante difícil, porque ya estos contratos tienen más de 24 meses de haberse finiquitado. Pero los procesos de licitación han sido tan tortuosos, se les ha colocado tanta palo en la rueda, como dice el dicho popular, que es muy difícil hoy decirle a los maestros qué día exacto se van a cumplir estos términos de la licitación. En este momento hay 6 tutelas en contra del proceso. Una de ellas había ordenado la suspensión del proceso. Por eso no se han cumplido los términos tal y como estaban planificados. Por ahora, lo que sabemos es que ya la tutela que ordenaba suspender el proceso falló en contra de los demandantes y el proceso continúa. En el día jueves ya salió el listado de las nuevas entidades que quedaron habilitadas para escoger, asignar los contratos a estas nuevas entidades prestadoras del servicio de salud. Y en aquellas regiones donde quedó más de un prestador, deben escoger al mejor calificado. En ese proceso se está. Debe salir una adenda modificatoria de este cronograma. Esperamos que solamente se modifique en ese nuevo cronograma el empalme, pero que los demás procesos se cumplan como están establecidos en los tiempos anteriores. Entonces, la licitación en salud ya está llegando a un buen término, pero lamentamos decir que los actuales prestadores de servicios de salud que se han burlado del magisterio colombiano, de sus beneficiarios, que les han violado todos los derechos, están poniendo todos los peros habidos y por haber para no soltar estos contratos que los han enriquecido en una forma malsana. Porque a ellos sí les llegan los recursos de nuestros descuentos, a ellos sí les llegan los recursos del presupuesto nacional y a nosotros no nos prestan un buen servicio. Profesor Ricardo Avendaño Pedroso, en cuanto a los avances de los acuerdos en términos generales, ¿cómo va? Bueno, usted sabe que fuimos negociador directo en este paro, en este pliego de peticiones que presentó la Federación Colombiana de Educadores FECODE el día 28 de febrero de este año, que finalmente culminaron con la firma de los acuerdos el día 16 de junio. Tenemos que decirle a los maestros que estamos avanzando, que las cosas van bastante positivas, pero también tenemos que entender que este es un gobierno neoliberal que está dispuesto a violar todos los derechos del pueblo colombiano y particularmente del magisterio. Por eso los acuerdos han ido avanzando en forma lenta y ya le hacemos un llamado de alerta a todos nuestros maestros, nuestras maestras, a los padres de familia, a la comunidad educativa en general, para que estén atentos al llamado de la Federación Colombiana de Educadores en caso de que sea necesario tomar acciones de fuerza y de hechos, porque la verdad, Santiago, es que el gobierno nacional nos quiere, como dicen por allí, desconocer mucho de los acuerdos. Por ejemplo, en lo de la jornada única, en este momento los recursos para garantizarle la alimentación a los niños en estas jornadas es bastante precaria, hasta tal punto que ya hay 14 entes territoriales que agotaron los recursos correspondientes a la jornada única, incluido el municipio de Valledupar. Dentro de esos 14 entes territoriales de los 96 que existen,
a nivel nacional. Es una situación bien difícil. Nosotros le decimos a los padres de familia y se lo reiteramos a la comunidad en términos generales. Nosotros estamos de acuerdo con la jornada única, pero los hijos del pueblo merecen una educación de calidad, merecen que se les respeten todos sus derechos, merecen ser tratadas como personas. Y de la misma manera exigimos el nombramiento oficial de los maestros que se necesitan, al igual que la mejora locativa y la construcción de nuevos colegios. Con respecto a las condiciones internas de cada institución educativa donde hoy funciona la jornada única y aquellos que tienen la pretensión de implementarla, quedó en los acuerdos pactados, que es el consejo directivo, que es el señor rector, que son los maestros, que es la comunidad educativa, la que tiene que determinar si se puede o no se puede, o continuar con ese proceso, o si se puede implementar en algunos colegios. Y el gobierno nacional lo que está haciendo es, contrató una firma para llenar unos formatos, algo que a nosotros no nos convence para nada, porque es una violación, por un lado, a los acuerdos del día 16 de junio y además no se están entendiendo en cuenta los actores que quedaron plasmados en esos acuerdos. Por eso nosotros le exigimos al gobierno nacional que se cumplan los acuerdos y es reiterativo el llamado a las bases para que salgamos a defender, como tienen que ser, los derechos del magisterio colombiano. Con respecto a la evaluación de carácter diagnóstica formativa, también el gobierno viene violando sistemáticamente algunas de las situaciones que allí se presentan en el transcurso de la evaluación. Por ejemplo, la encuesta a los estudiantes no se quedó en ninguna parte del acuerdo 2015, que era una entidad privada la que tenía que realizar las encuestas a los estudiantes escogidos en forma amañada. Y hoy el gobierno nacional contrató a una firma para que vayan con unos formatos a las diferentes instituciones educativas a hacerle la encuesta a los estudiantes, cuando la encuesta la tienen que hacer son los rectores. Entonces, así las cosas, Santiago, nosotros tenemos que decirle al magisterio colombiano que al gobierno nacional hay que hacerle un paro para firmar acuerdos, pero hay que hacerle como 10 para que los cumpla. Entonces, estamos aquí en pie de lucha, dispuestos a defender los acuerdos alcanzados el día 16 de junio. Profesor Ricardo Avendaño, en cuanto a la negociación del Estatuto Único Docente, ¿cómo va? Bueno, esa es otra situación bastante difícil que se viene presentando en cuanto a la comisión tripartita. El gobierno ya ofició al Congreso de la República para que tanto la Cámara como el Senado manden los representantes correspondientes, porque la Federación está mandando a sus representantes lo mismo que el Ministerio de Educación Nacional, pero hoy no se están presentando a la mesa de negociación de ese Estatuto Único de la Profesión Docente o Estatuto de la Profesión Docente a los encuentros que hemos realizado. Ya hemos aprobado un reglamento interno y ya comenzamos el estudio directo del articulado que corresponde al nuevo Estatuto de la Profesión Docente. Va bastante lento, pero nosotros esperamos la participación activa de todos nuestros maestros, para lo cual estamos realizando encuentros de carácter regionales y vamos a abrir una página especial en la Federación para que los maestros a nivel nacional opinen sobre el nuevo Estatuto de la Profesión Docente. Va a ser muy difícil llegar a acuerdos concretos con el gobierno en este sentido, pero el peor esfuerzo es el que no se hace, sobre todo cuando el maestro está dispuesto a luchar por mejores condiciones, tanto laborales como de vida, en este proceso. Finalmente, profesor Ricardo Avendaño, empieza a moverse el cotarro político en escogencia de candidatos a la presidencia, a Cámara y a Senado. ¿Cómo ve usted la situación a nivel nacional con respecto a estos candidatos presidenciales? Como dice el dicho popular, me agarró un poco fuera de base, porque esta es una pregunta bastante espinosa, sobre todo teniendo en cuenta, Santiago,
que al interior de la Federación Colombiana de Educadores y al interior del magisterio se mueven muchas fuerzas políticas. De todas maneras, desde la Federación Colombiana estamos tratando de llevarle el mensaje a los maestros, a las maestras, al pueblo en términos generales, que solamente una candidatura, tanto para la presidencia como para las diferentes representaciones escogidas del seno del pueblo y que representen nuestros intereses, es a la que vamos a apoyar. Por ejemplo, para la presidencia de la República, nuestro sector político, y hablo por él, hemos determinado que solamente en una consulta amplia, en una consulta en donde participen todos los actores que dicen defender los intereses de nuestro pueblo con carácter de clase, es al que vamos a apoyar. Pero no vamos a aceptar imposiciones de ningún candidato escogido, como dicen por allí, al dedillo. Queremos un candidato que aglutine el mayor número de fuerzas políticas de izquierda, de centro y aquellos que aún estando en el espectro político hacia la derecha están comprometidos con sacar adelante y solucionar los problemas que el pueblo colombiano tiene. Por ejemplo, todos aquellos candidatos que se comprometan con erradicar la corrupción en Colombia, que parece ser que ha tocado fondo, y aquellos candidatos que se comprometan a defender la paz que nos ha costado tanto dolor y tanta sangre, esta guerra fratricida en la que hemos vivido. Es apenas lógico exigirle a cualquier candidato que se tienen que comprometer para defender la paz alcanzada con las FARC. Y bienvenidos los acuerdos que se adelantan con los demás alzados en armas, llámese ELN o llámese de cualquier otra naturaleza. Porque uno de los bienes más preciados que tiene nuestro pueblo y el pueblo en el mundo es vivir en paz, vivir en armonía. Pero también el pueblo necesita de parte de sus dirigentes que se solucionen de la mejor manera posible los problemas del pueblo. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que hoy cabe como anillo al dedo. Están hablando de contratos públicos privados, de concesiones públicas privadas para realizar carreteras, pero nos están llenando las carreteras y la salida de todos nuestros pueblos de peajes. No es posible que nuestros impuestos se diluyan en los bolsillos ajenos. Como dijo el Papa, el diablo entra por el bolsillo y al pueblo colombiano lo están cercando con peajes y con impuestos de toda naturaleza. Sin embargo, los corruptos que se enriquecen a raíz de todo este marasmo social en el que hoy vivimos, se siguen paseando no solamente por las calles de los pueblos de Colombia, sino del mundo, disfrutando de las riquezas que han alcanzado en una forma mala vida, y que el pueblo colombiano, como dice el dicho popular, se joda. Santiago, feliz fin de semana, y esperamos que nuestros maestros y nuestras maestras asuman la responsabilidad que nos corresponde, como siempre lo hemos hecho. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todo, desde el complejo tenístico de la ciudad de Valledupar. Les invitamos para una nueva oportunidad. El domingo, escúchenos por Radio Guatapuri. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.